Óscar Pistorius vuelve hoy a la sala de vistas del Tribunal Superior de Pretoria para conocer la condena que le imponen por la muerte de su novia. El atleta surafricano evitó la condena por asesinato premeditado que pedía el fiscal, pero sí fue declarado culpable de homicidio. Podría recibir ahora una pena de un máximo de 15 años. La jueza consideró que Pistorius disparó conscientemente contra la puerta del baño tras la que estaba su novia, pero sin intención de matarla. Hoy se sentará de nuevo ante la jueza Masipa y podría conocer su sentencia definitiva en los próximos días.